se dieron una serie de personas que fallecieron. No sabían quiénes eran, no la identificaban y las metían en un congelador. Y ahí están cerca de 65 cadáveres. ¿Qué dijeron las autoridades en su momento? Que no había forma de identificarlos. La doctora nos va a saludar y nos va a explicar todo este procedimiento. Y la pregunta, ¿es posible o no es posible identificarlos, doctora? Buenos días, doctora Sánchez. Buenos días, licenciado Robadito. Primero, muchas gracias por la entrevista. Y debo decir que efectivamente las pruebas de ADN pueden ser hechas independientemente de la edad que tengan los cadáveres. Si bien es cierto que se trata en este caso de cadáveres producto de la pandemia, en la cual han reportado que tenían un alto grado de descomposición, pero sin embargo es imposible que la descomposición acá abarque a los tejidos más profundos, a un tejido cardíaco, a un tejido muscular profundo. No vamos a intentar en un cadáver relativamente fresco intentar hacer el análisis de restos óseos. Eso sería ya cuando el cadáver está enterrado y ha sufrido mucha descomposición a lo largo de los años, y aún así, obviamente, se pueden estudiar los restos óseos. No sé muy bien qué ha pasado en todo este proceso porque no estoy al tanto de todo lo que ha ocurrido a lo largo de la investigación y no puedo decir con exactitud qué es lo que ha pasado al interior del Instituto de Medicina Legal o de la institución que esté, me imagino que el Instituto de Medicina Legal que esté encargada de hacer esta verificación, pero el decir que no hay la tecnología para hacer estudio en el país es falso. No, como le decía, no puedo saber qué ha hecho el Instituto de Medicina Legal, pero me parece muy curioso que hace pocos días, perdón, estoy un poquito congestionada, hace pocos días he escuchado en la televisión decir que más de 60 cadáveres que se han hecho el análisis de ADN y sus familiares no se han encontrado ningún cadáver que sea compatible con las personas reclamantes. La tecnología hay cómo hacerlos, que puede ser un poquito complejo, pero claro que puede ser complejo, pero esto es igual, se tiene que tratar igual que un accidente aéreo masivo, en donde murieron varias personas y hay familias reclamantes. Entonces, hay la tecnología, hay la forma de hacerlo. ¿Qué está sucediendo en realidad? No me lo explico, no sé qué decir al respecto, porque hay varios tejidos a los cuales uno puede recurrir para hacer este tipo de análisis en cadáveres relativamente frescos, aunque estén descompuestos. O sea, doctora, que usted cree 822, el padecimiento que vienen pasando estas 65 personas, familias aproximadamente, ¿es posible solucionarlo y encontrar a sus seres queridos que han fallecido por el COVID, no lo han logrado identificar? Es muy posible, al 100%. A ver, aquí estamos hablando de dos asuntos. Primero, creo que no hay que dejar pasar por alto la gran confusión que se dio en abril, cuando fue el pico de la pandemia en Guayaquil, que azotó de una manera brutal a Guayaquil y que hubiera pasado, yo personalmente pienso que hubiera sucedido en cualquier ciudad del Ecuador, porque fue un huracán en realidad, donde la gente entraba y me pongo a pensar, a ver, si tengo a mi pariente que está a punto de morirse en ese momento, nadie sabía cómo hacer los protocolos en los hospitales, cómo iban a reaccionar, nadie se preocupaba de poner la cédula y simplemente le dejaban a su pariente y ya no podían entrar. Entraba la persona sin identificación, posiblemente daban el nombre, pero la desesperación de los hospitales fue por internar a los pacientes y procurar salvarles la vida. Posiblemente no se esperaba que tantos iban a morir. Entonces, sí, bien es cierto, nos deja claro una falencia grande del sistema de salud ecuatoriano, no solo de Guayaquil, ecuatoriano, pero también agravado por una pandemia que llegó de una manera realmente devastadora en Guayaquil. Por un lado eso. Entonces, creo que al final fueron como cerca de 200 cadáveres que no se podían identificar al inicio, luego creo que recurrieron a huellas digitales, no lo sé, a reconocimiento por parte de la misma familia, según lo que vi en las noticias. Entonces, allí no sabemos si los cadáveres, porque he escuchado también noticias que se han entregado cadáveres
cadáveres equivocados, y que luego de haber sido entregado un cadáver, luego lo han reconocido en los congeladores. Entonces, partamos de un hecho de que puede que un porcentaje de esas personas sí estén equivocados, que posiblemente ya aparentemente fueron enterrados y otros no. O sea, hay una confusión, porque ha habido una confusión en entrega de cadáveres. Puede que ese porcentaje de personas que están fallecidas allí no sea el 100% compatible con las personas que reclaman. Y ahí viene otro problema. Se tendrá que exhumar los cadáveres enterrados, porque se puede hacer el análisis de restos óseos, inclusive de otros tejidos. Y ahora, doctora, con su vasta experiencia en el tema, 825, ¿ninguna autoridad la ha contactado para poder identificar a los que están en este contenedor refrigerados? No, porque... Se cortó. Repítanos, por favor. ¿No por qué? ¿Aló? Sí, repítanos. No, decía que esto lo hace el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que pertenece a la policía. Por lo tanto, es del Estado. Y le voy a ser honesta. Estos laboratorios han sido productos, iniciaron como producto de mis ex asistentes. Por lo tanto, hay un conflicto, ¿no? Hay un conflicto, no sé de qué índole con respecto hacia mí, pero debo decir que no hay genetistas moleculares en esos, ni en la fiscalía ni en la policía. Por ende, pueden haber biólogos, ingenieros en biotecnología, que no están avalados por el Ministerio de Salud y que no tienen el título de genetistas moleculares. Entonces, ¿usted es la única en el país desde ese punto de como vista, genetista molecular? ¿Usted es la única en el país? Hasta ahora sí. Hasta ahora como genetista molecular sí. Pueden haber biólogos moleculares, que no es lo mismo. La biología molecular, y le van a decir a usted, sí, pero sí hay biólogos moleculares. La biología molecular solo enseña las herramientas para aplicar la tecnología a cualquier ámbito. La genética molecular está especializada en el análisis del ADN enfocado al ser humano, no solo técnicas, sino la ciencia en sí, la parte científica. Los biólogos moleculares son más bien como técnicos especializados, no son científicos. Sobre todo si tienen carreras de base como biología o ingeniería en biotecnología, que no tienen nada de formación en el ámbito humano. Allí está la falencia grande en estos laboratorios, y que no estoy diciendo ninguna mentira. En su momento, al fiscal Chiriboga, cuando era el fiscal, le llamé la atención de que esto debía mejorar. Yo siempre he dicho a lo largo de los años, estudien. Esto no es cuestión solo de una máquina. Desafortunadamente, a lo largo de los años, se ha institucionalizado ese concepto de que las máquinas lo hacen todo. No. Esto se necesita un conocimiento científico, no meros técnicos, porque eso es lo que aparentemente lo hacen. Lo estoy diciendo porque esos laboratorios surgieron como producto de mis ex asistentes, que eran técnicos. Ahí creo que hay un poquito de falencia, sin error equivocarme. 828. La doctora Dora Sánchez, bióloga molecular, la única en el país. Economista Calderón, ¿le tiene alguna pregunta, por favor? 828. No, nada en particular. Bastante clara la doctora. Aunque una pregunta medio ingenua. A ver, cadáveres, sí, claro, que no son reclamados. Vale, cualquier pregunta. Porque ya, ahí va mi doctora. ¿Perdón? Ahí va mi doctora. Cadáveres que están abandonados, que no los reclama absolutamente nadie. ¿Cómo es el proceso de identificación de esos cadáveres? De manera sucinta. Ha tocado usted un punto que es bastante, no crean, no es ninguna pregunta ingenua, es una pregunta muy inteligente. Porque viene un asunto, perdón, mi mascota, le decía que viene una pregunta, es una cosa muy inteligente, porque allí viene el asunto de las bases de datos. Las bases de datos genéticas, que no sé en realidad, yo propuse algún rato hacerlo de mi bolsillo, las bases de datos genéticas, y me rechazó el Estado. Cuando estaba el doctor Chalac a la cabeza del Consejo de la Judicatura. No sé si en la actualidad haya una base de datos de lo que yo sé, de lo que yo me he enterado o no. La base de datos que consiste en esto, acumular no solamente a personas desaparecidas, ¿no? O sea, no solamente, a personas que han sido reclamadas y que están aparentemente como no identificadas, abandonadas, sino también a personas desaparecidas.
que hay muchas en el Ecuador. Hay que hacer una base de datos tanto de los desaparecidos, de los familiares de los desaparecidos, así como ahora en este caso de los cadáveres no identificados, para que en algún momento alguien pueda reclamarlo, porque uno pensaría que es una persona posiblemente de la calle, una persona que no es reclamada en este momento, y a lo largo de los años, porque esto ocurre en el primer, estoy hablando en conceptos del primer mundo. Yo sé que estamos en un país de tercer mundo, aparentemente, o en vías de desarrollo, como la gente dice, pero donde sí se pueden hacer ciertas cosas. ¿Qué se va a hacer si algunos de los cadáveres no se pueden identificar o no son reclamados? No lo sé. En Estados Unidos, pues los mantienen durante cierto tiempo hasta que alguien de pronto aparece, así como las evidencias de un delito también son guardadas en el FBI, independientemente por si acaso se abra alguna investigación posteriormente, cosa que aparentemente no ocurre en el país. Yo he sido nombrada como perito de contraperitajes en casos de homicidios, de violaciones, en donde estos laboratorios me han dicho que no hay evidencia, que se ha desaparecido, que se han acabado todo, lo cual es curioso porque una contramuestra siempre tiene que estar conservada en esos laboratorios para que cualquier otro laboratorio lo haga. Dicen que el Instituto de Medicina Legal ha identificado estos cadáveres, pero es una práctica. Ha hecho el análisis de ADN y no puede identificar ni con las familias, no ha encontrado ningún matching. Puede ser que digan la verdad, pero es una práctica internacional que se tiene que hacer en un contraperitaje para aceptar. Ellos no son la única ni última palabra. A nivel mundial es una práctica rutinaria que se tiene que corroborar esto con un segundo laboratorio y preferiblemente de forma independiente, que no tenga nada que ver con el Estado, para ver si efectivamente esto es real, y si es que sí es efectivo lo que dice el Instituto de Medicina Legal, pues diremos sí, se dirá, o diremos los ecuatorianos, no, yo digo los guayaquileños también dirán, sí, está bien, está correcto, y las familias podrán decir, bueno, ahora qué pasa, hay que seguir, pero esto no se puede dejar en el aire, me parece una cosa realmente complicada, porque hay que ponerse en los zapatos de las otras personas. ¿Qué pasa con los cadáveres? ¿Qué pasa con las familias? Doctora, para finalizar claro, por el tiempo, 28 minutos para las 9, 28 para las 9, una pregunta. Aquí existen 65 familias que nadie las escucha por sus familiares que están desaparecidos, supuestamente pueden estar dentro de dicho congelador. ¿Qué puede hacer usted por ellos? A ver si aquí a través de Radio Sucre comenzamos a tener un listado de ellos, coordinamos con usted y con las autoridades a ver si se puede llegar a algo, doctora. Pues lo primero es hacer una base de datos de las familias que están reclamando los cadáveres. Diagen podría ayudar de alguna manera, pero tengo que reconocer que estos son exámenes caros. Si yo tuviera la capacidad económica de asumir todo el gasto, dijera, Diagen lo hace gratuitamente, pero puede contribuir con un buen porcentaje del costo de la... Hacer una base de datos familiares no costaría mucho y podría comenzarse con hacer la base de datos de las familias, es decir, los descendientes directos o los ascendientes directos, en otras palabras, hijos o padres, que son los ideales para identificar a los cadáveres. Y en eso no sería mucho dinero que hacer, pero hay que comenzar por algo, y sería la base de datos, y luego, sí, me imagino, como esto está bajo las manos del Estado ecuatoriano, el Estado tiene que autorizar, porque claro, las personas por su propia cuenta pueden venir, pueden hacerse, de hecho hay un sucursal de Diagen en Guayaquil, asumir Diagen una investigación, el estudio del ADN en las familias, pero en cuanto a los cadáveres, no sé si es que como no están identificados, eso está bajo las manos del Estado. El Estado tendría que autorizar hacer la investigación de los cadáveres. Es un proceso que tiene implicaciones legales y por tanto, como están en estatus de no reconocidos o desaparecidos, como quieran llamarlo, no identificados, perdón, me imagino que es potestad del Estado autorizar esos estudios. De hecho, tienen que estar estos cadáveres dentro del Instituto de Medicina Legal. Me imagino que es así, en la ciudad de Guayaquil, en los containers ahora, doctora, congelados. 26 minutos para las 9, 26 para las 9, para finalizar, el tiempo se nos vino corto. Usted hablaba hace un momento de un banco genético, puede ser, aquí en el Ecuador.
Sí. Otros países lo tienen. Sí, un banco de datos. Otros países los tienen. Lo tienen muchísimos países del mundo, muchísimos países. Ya. Muchísimos. ¿Qué se necesita? De hecho, es algo que ¿Qué se necesita en nuestro país? ¿Qué se necesita en nuestro país para poder instalar y a nivel económico? Esto no es algo que cueste tanto, no. Como le decía, más es una voluntad, tanto política como una voluntad de querer hacer las cosas. Y repito, creo que la falta de conocimiento científico al interior de estos laboratorios hace que no se promuevan nada de estas cosas, ¿no? Entonces, ya, ahora, ese banco, sí. ¿En qué serviría en el futuro para la humanidad aquí en el Ecuador? A ver, digamos, hay un listado de muchos desaparecidos en el Ecuador y que en algún tiempo hicieron mucho reclamo y realmente protestas, particularmente en Quito, no sé, no recuerdo realmente en Guayaquil, pues estoy hablando de como 10 años atrás. Hay que hacer, si una persona desaparece, los familiares, como le digo, padres o hijos, los que le sobrevivan, tienen que ingresar en la base de datos, porque en un momento dado, ustedes habrán escuchado que encuentran un cadáver en X lugar, encuentran restos. He escuchado en los últimos meses en Guayaquil, particularmente. ¿Y cómo pueden identificar si no tienen una base de datos de los desaparecidos? ¿Quién será? Pero si tenemos una base de datos, es decir, cada vez, en cada ocasión que una persona desaparece, se ingresa, los familiares hacen el reclamo y la base de datos se va alimentando con esos parientes de los desaparecidos. De tal momento que la base de datos va a ser lo suficientemente grande que encuentran un resto, un cadáver o algo parecido, ¿no? Que diga simplemente que es un resto humano, pues el Instituto de Medicina Legal tendría que hacer el análisis de esos restos óseos y cotejarlo si es que corresponde a alguna de las familias que reportó a su pariente desaparecido. Así de fácil. Igual aplicable es para los criminales en serie, que aquí no es tan frecuente, ¿no? Pero también todo delincuente que ha sido ya sentenciado, perdón la palabra tan fuerte, un acusado que ha sido sentenciado, que en algún rato puede recuperar libertad, basándonos en las penas que no son tan largas en este país. De hecho no hay cadena perpetua en ninguna provincia del país, porque estos no son estados independientes como Estados Unidos. Pues algún rato estos se pueden quedar en libertad, pero se pueden reincidir. Y si tenemos una base de datos también de los delincuentes, porque así hay que llamarlos ya cuando personas que han cumplido su pena y salen, pero que pueden volver a delinquir, porque el sistema, esto conlleva tanta discusión en todos los ámbitos, porque los sistemas de rehabilitación aquí, pues serían rehabilitación entre comillas, no hay una verdadera rehabilitación, y puede que esas personas, lo más probable es que vuelvan a delinquir. Cuando vuelven a delinquir, pues la víctima se le toma la muestra, se hace perfil del agresor, y puede, con la base de datos de los que han sido condenados y dejados en libertad, encontrarse al agresor, y otra vez vuelve a la cárcel. Es decir, las bases de datos son tan importantes, y como le decía, yo propuse hace 10 años, hagamos de mi bolsillo, yo propuse hacer de mi bolsillo. Me dijeron no, estábamos en la era de Correa. Entonces, no hay. Era difícil. Ok, mi querida doctora, ya tenemos la idea clara. Una base de datos genética realmente vale, de genética molecular, se necesita en el país de lo que no hay remedio. Y para las 65 personas, pueden llamar a Radio Sucre para tratar de ver un grupo y hablar con las diferentes autoridades a ver qué se puede hacer, cómo puede el Estado ayudar definitivamente a reconocer los cadáveres que tanto los familiares les están pidiendo. Doctora Sánchez, la verdad se nos vino el tiempo, 22 para las 9, sí. Solo un minutito, licenciado, solo un minuto. Sí. Yo estoy dispuesta a hacer el análisis de ADN de los familiares. Yo lo hago gratuitamente. Ahorita lo acabo de decidir. Yo lo hago. Si los familiares quieren hacerse perfil genético de ADN, yo lo hago. Y hacemos la base de datos de los familiares. De los cadáveres tendría que autorizar el Estado, pero creo que no podría limitar la investigación y se podría ver cómo se gestiona con los parientes y de pronto alguien que nos pueda ayudar, pero es posible. Ya tenemos el 50%. Usted no le cobra a los familiares, el Estado tiene que autorizar por ver qué se hace, si se puede hacer lo mismo con cada uno de los cadáveres.
Muy bien, mi querida doctora, la vamos a seguir molestando y en cualquier momento le llamamos. No es ninguna molestia. Muchísimas gracias, licenciado. Un buen día. Ha sido un placer. Muchas gracias a la doctora Dora Sánchez,